Una mujer elegante irrumpe en medio de la lujosa fiesta de compromiso de su exmarido. De la mano lleva a dos niños idénticos y todos reconocen esos ojos. El sonido de sus tacones sobre el mármol rompe las risas falsas y los brindis ensayados. Se detiene frente a la novia, mira al novio y dice: estos son los hijos que él expulsó, antes incluso de que nacieran. Una frase, un temblor, y el imperio empieza a caer. Lo que está a punto de revelar lo cambia todo. Antes de empezar esta historia, que te conmoverá, comenta desde qué ciudad y país estás viendo y suscríbete si también crees que la verdad, dicha a tiempo, puede hacerlo caer todo. La música subía y bajaba como las olas de una marea festiva. Las risas, los brindis, los abrazos, todo parecía encajar perfectamente en aquel salón elegante, decorado hasta el último detalle para celebrar la nueva vida de Ricardo junto a su prometida. Él, impecable en su traje azul marino, caminaba entre los invitados con aire triunfal, como si su pasado estuviera enterrado para siempre. Pero hay verdades que no mueren, solo esperan su momento, y fue justo cuando los aplausos anunciaban el discurso del padrino que la puerta principal se abrió con un golpe seco. Como una ráfaga, ella entró, firme, serena, con una tormenta en los ojos. Nadie la esperaba. Nadie pudo ignorarla. Lorena no llevaba un vestido de gala, pero sí algo infinitamente más potente. La verdad, esa que no necesita gritarse porque su peso se siente al respirar. Ricardo la miró como quien ve a un fantasma en carne y hueso. Por un instante, o tal vez más, todo se congeló. Las copas quedaron en el aire y un murmullo sordo empezó a escalar como una marea que anticipa el desastre. Lorena avanzó un paso. Su voz era clara, sin temblores, no buscaba venganza, buscaba justicia, y con una tranquilidad inquietante dejó caer la bomba. Antes de que celebren una nueva familia, deberían saber que él echó a sus propios hijos antes de que nacieran. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Un silencio afilado, incómodo, que rasgaba más que cualquier grito. Ricardo se quedó quieto. Sus ojos temblaban, buscando en el salón un refugio que no existía. Era como si el techo se hubiese derrumbado, solo que desde adentro. Lorena no se movió. Estaba allí no como víctima, sino como testigo. Y lo que traía no era escándalo, era una herida abierta. Algunos invitados bajaron la mirada, otros apenas disimularon su incomodidad. La prometida de Ricardo, aún con la copa en la mano, se quedó paralizada sin saber si debía acercarse, defenderlo o simplemente desaparecer. Todo lo que había sido cuidadosamente planeado comenzaba a desmoronarse con cada palabra que salía de los labios de Lorena. Y sin embargo, ella no gritaba. Hablaba como quien ya no tiene miedo, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Estaba embarazada de 3 meses cuando me echaste de casa con una mentira en la boca y odio en los ojos, continuó ella con un tono tan calmo que dolía. No me diste la oportunidad de explicarme, no me escuchaste, me juzgaste con pruebas falsas que tú mismo decidiste creer. En su voz había dolor, sí, pero también algo más profundo, una dignidad inviolable. Y esa dignidad era más cortante que cualquier acusación. Los murmullos crecían, los teléfonos comenzaron a grabar en silencio. La escena ya no pertenecía solo a los presentes. Se convertiría en relato, en escándalo, en herida pública. Ricardo bajó la mirada, como si de repente el suelo fuera el único lugar seguro. Intentó hablar, pero la voz no le salió. Era demasiado tarde para interrumpir y demasiado pronto para entender el tamaño de lo que acababa de ser expuesto. Todo se le vino encima. Lorena dio un paso atrás, pero no se retiró. Su presencia llenaba el lugar más que cualquier flor, más que cualquier canción. Había llegado no solo a hablar, sino a mostrar que no se puede construir algo nuevo sobre ruinas no enfrentadas. Sus hijos, aquellos que él nunca conoció,
Respiraban fuera de ese salón. Vivían, reían, soñaban. Sin él. Y ella había cargado con todo. Con el frío, con el hambre, con la angustia. Sin decir una palabra. Hasta ahora. Antes de la caída, hubo un amor. O al menos, algo que Lorena creía que lo era. Cuando conoció a Ricardo, él era brillante, ambicioso, encantador. Tenía esa energía que seduce sin esfuerzo, esa mirada de quien siempre sabe a dónde va. Ella, joven, apasionada, con sueños propios, se dejó envolver. Al principio, todo parecía un futuro compartido. Pero con el tiempo, ese nosotros empezó a encogerse hasta convertirse solo en él. La transformación fue sutil, como una gota constante que termina por desgastar la piedra. Ricardo se volvió exigente, impaciente, frío, cada día más centrado en sus negocios, en su imagen, en el control. Lorena empezó a sentirse pequeña dentro de su propia casa. Sus opiniones eran corregidas, sus silencios juzgados, su cuerpo observado como si fuera un objeto que debía cumplir un estándar. El amor se volvió un contrato y ella un apéndice. Un día, sin previo aviso, todo se rompió. Ricardo llegó con una acusación que Lorena jamás imaginó escuchar. La acusó de traición. Le mostró fotos, mensajes, una historia que parecía armada con precisión quirúrgica. Pero nada era real. Eran pruebas forjadas, mentiras construidas con la ayuda de alguien cercano, alguien que conocía sus rutinas, sus gestos, sus debilidades. Lorena trató de explicarse, de entender, pero él no la dejó. «Lárgate, no quiero verte más aquí». Esas fueron sus palabras, frías, definitivas, dichas con una rabia que no parecía suya. Lorena estaba embarazada. Apenas lo sabía, apenas lo sentía, pero se lo dijo, y eso no cambió nada. Ricardo no le creyó, o no quiso hacerlo. La echó a la calle sin mirar atrás, como si lo que compartieron no hubiera existido. Esa noche, con una maleta improvisada y el corazón hecho trizas, comenzó su exilio. Alguien en la sala dejó caer una copa. El vidrio se hizo trizas en el suelo, pero ni siquiera eso logró romper el hechizo de aquel momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido para que cada persona presente pudiera preguntarse: ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera mi hija, mi hermana, mi amiga? Lorena no necesitaba lágrimas para conmover. Bastaba con su historia viva, encarnada, hablada con la firmeza de quien no volvió para suplicar, sino para dejar las cosas en su lugar. Ricardo, que siempre se había mostrado como un hombre de control absoluto, se aferraba ahora a la mesa más cercana. Su respiración se había vuelto pesada, su rostro perdía color. No era solo la vergüenza de ser expuesto, era el dolor profundo de verse a sí mismo en ese espejo sin filtros que Lorena le había puesto delante. Por primera vez en años, sintió algo parecido al arrepentimiento, pero ya no tenía el poder de cambiar lo que fue. Lorena no buscaba venganza, no buscaba humillarlo. Lo que hizo fue devolverle la historia, la verdadera, esa que él había intentado sepultar bajo capas de apariencias y éxito. «No vine a destruir tu fiesta», dijo finalmente, «solo vine a recordarte lo que tú destruiste». Y con esa frase, que cayó como piedra en el agua, dio media vuelta. Sus pasos no eran de huida, eran de cierre, porque hay heridas que no cicatrizan, pero se muestran para que dejen de sangrar. Al salir, el aire nocturno la abrazó como una vieja amiga. Había cumplido lo que se prometió a sí misma durante años de silencio. No se trataba de él, se trataba de ella, de su historia, de sus hijos, de no dejar que el mundo los olvidara. Detrás de la puerta, un mundo artificial seguía temblando, y delante de ella, uno nuevo se insinuaba, aunque todavía incierto, porque lo que acababa de ocurrir no era un final, era, en realidad, un principio. Las calles esa noche le parecieron más frías que nunca. No tenía a dónde ir. Los pocos amigos que tenía eran también amigos de él,
o al menos así lo sentía. Su familia vivía lejos, desconectada, fragmentada desde hacía años. Caminó sin rumbo, con una mezcla de miedo y humillación en el pecho. No podía dejar de preguntarse cómo había llegado hasta allí, cómo un amor que prometía protección terminó dejándola en la intemperie, con una vida gestándose dentro. Se sentó en una plaza, con la maleta a su lado y las manos temblorosas sobre el vientre. No lloraba, aún no. Estaba en shock. Intentaba recordar si había alguna señal que no vio, algún momento donde todo empezó a fracturarse sin que ella se diera cuenta. Pero no era solo eso. Había una herida más profunda, la de no haber sido escuchada, la de ser descartada como si su palabra no valiera nada, como si su voz no mereciera espacio. Los días siguientes fueron un borrón: dormir en estaciones de tren, comer lo que podía, esconderse del frío con capas de ropa prestada. Cada movimiento se volvió supervivencia. Y en medio de esa lucha diaria, el embarazo seguía su curso. El cuerpo le exigía descanso, cuidados, abrigo, pero no había lugar para eso. Aún así, algo en ella resistía, algo que no sabía nombrar, pero que la empujaba hacia adelante. No por ella, sino por lo que llevaba dentro. Fue en uno de esos días grises cuando encontró un refugio. Una trabajadora social la vio sentada frente a un centro comunitario y se le acercó. Le ofreció comida, conversación, un lugar donde pasar la noche. Lorena dudó. La vergüenza era tan grande como el cansancio, pero aceptó. Y esa decisión, pequeña en apariencia, fue el primer paso de algo mucho más grande. Porque a veces, reconstruirse comienza con decir sí a una mano tendida. El refugio no era lujoso, camas compartidas, horarios estrictos, comidas simples. Pero para Lorena fue un oasis. Por primera vez en semanas, durmió sin miedo. Las otras mujeres del lugar, muchas con historias similares, la miraban con una mezcla de empatía y respeto. Compartían silencios que decían más que las palabras, miradas que sabían lo que era perderlo todo y seguir de pie. Allí, entre desconocidas, encontró una red que la sostenía, sin pedir explicaciones. Cada mañana se miraba al espejo con una mezcla de rabia y ternura. Rabia por lo que le habían arrebatado, ternura por lo que aún conservaba, su vida, su voz, su hijo. Ese hijo que crecía sin que nadie lo viera, pero que ella sentía con cada latido, con cada náusea, con cada pequeño movimiento. Era un recordatorio constante de que no estaba sola, de que algo dentro de ella, literalmente, estaba luchando por nacer. Empezó a escribir, no con grandes pretensiones, sino para no volverse loca. Llenaba cuadernos con pensamientos, recuerdos, frases sueltas. Era su manera de resistir, de entender, de recomponerse. Cada línea escrita era un acto de rebeldía contra el silencio que Ricardo le impuso. Y también una forma de empezar a escuchar su propia verdad. Esa verdad que no dependía de pruebas ni de testigos, sino de su experiencia vivida. Y así, en medio de la ruina, algo empezó a germinar. No se trataba de venganza, no se trataba de volver a lo que fue. Se trataba de nacer de nuevo, con cicatrices, sí, pero con la certeza de que merecía algo mejor. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero algo en su interior, una fuerza silenciosa y terrosa, ya había tomado la decisión de seguir, porque no hay exilio que dure para siempre cuando se elige volver a sí misma. El refugio se convirtió en su punto cero. No era un lugar para quedarse para siempre, pero sí para comenzar de nuevo. Allí, Lorena encontró un cuarto pequeño, con paredes despintadas y una cama dura, pero con una puerta que podía cerrar por dentro, y eso, para alguien que había sido expulsada de su propio hogar, significaba mucho. Era su espacio, su burbuja, el terreno donde poco a poco empezaría a reconstruirse.
Las rutinas del albergue eran simples pero estructuradas. Cada mañana comenzaba con tareas comunitarias: limpiar, cocinar, lavar. Y aunque al principio todo parecía ajeno y distante, con el tiempo esas pequeñas acciones le dieron una nueva forma de pertenencia. Estaba rodeada de mujeres que también cargaban historias difíciles, pero que aún encontraban razones para sonreír. Y entre ellas, Lorena empezó a hablar, a reír, a sentir otra vez. Su embarazo avanzaba en silencio, casi como un pacto entre ella y el pequeño ser que crecía dentro. Iba a los controles médicos en centros públicos, donde a veces la trataban con indiferencia, otras con compasión. Guardaba cada ecografía como un trofeo. No hablaba de Ricardo, no lo mencionaba, pero cada vez que escuchaba ese corazón diminuto latir, se repetía: vamos a salir de esta tú y yo. Y eso le bastaba para levantarse cada día. Una trabajadora social del albergue notó su forma de expresarse, su manera de escribir, de observar el mundo. Le preguntó si había estudiado antes. Lorena, por primera vez en mucho tiempo, habló de su pasado con orgullo. Había sido una estudiante brillante de química, con sueños de investigar, de cambiar el mundo desde un laboratorio. La mujer sonrió y le dijo: eso no ha muerto, solo está dormido. Y esa frase, sencilla, le quedó resonando en el alma. A partir de ese día, algo cambió en su mirada. Comenzó a usar las horas libres para leer. Al principio eran revistas viejas, panfletos informativos, cualquier cosa que encontrara. Luego, una de las voluntarias le trajo libros de ciencia básica, algunos manuales olvidados en estanterías polvorientas. Y Lorena los devoraba. Su mente, que había estado en pausa, volvió a activarse como una maquinaria dormida que solo necesitaba una chispa. Mientras otras mujeres tejían o dormían la siesta, ella subrayaba frases, anotaba fórmulas, reescribía párrafos completos en cuadernos prestados. Nadie la interrumpía. Era como si todas entendieran que ese rincón del comedor, donde siempre se sentaba con su lápiz mordido, era su laboratorio interior. Había recuperado algo que nadie más podía ver: su voz interna. Y esa voz, por primera vez en mucho tiempo, no le hablaba de dolor, sino de posibilidad. Fuera del refugio, el mundo seguía siendo hostil. Las miradas en la calle, la burocracia interminable para acceder a servicios, el estigma de madre soltera sin hogar, pesaban en cada paso. Pero dentro de ella, el paisaje comenzaba a cambiar. Su embarazo ya era visible, y con cada curva que su cuerpo tomaba, sentía que también se modelaba su carácter. La fragilidad se convertía en fuerza, el silencio en convicción. Una noche, mientras se acomodaba en la cama dura del refugio, sintió la primera patadita. Fue como un pequeño golpe desde dentro, pero no dolió. Al contrario, la hizo reír sola en la oscuridad. Acarició su vientre y murmuró: gracias. No sabía exactamente por qué, pero entendía que esa criatura no solo le estaba dando una razón para seguir, también le estaba enseñando cómo hacerlo. Con suavidad, con constancia, con amor. El nacimiento de sus hijos fue todo menos glamuroso. Un parto múltiple, complicado, en un hospital público saturado, con médicos apresurados y luces frías. Pero cuando los tuvo en brazos, 3 pequeños, envueltos en mantas prestadas, todo el caos alrededor desapareció. Eran su milagro, su ejército, su familia. Y mientras los miraba dormir, tan iguales y tan distintos, comprendió que ahora sí no había marcha atrás. Debía convertirse en la mujer que ellos necesitarían. Volver a estudiar formalmente parecía imposible, pero Lorena no se rendía. Averiguó sobre cursos gratuitos, becas para madres en situación de vulnerabilidad, talleres en centros comunitarios. Se anotó en todos los que pudo. A veces,
Iba con los bebés en brazos, a veces los dejaba con alguna compañera del refugio que hacía de tía improvisada. Cada clase era una victoria, cada cuaderno lleno una prueba de que no había sido vencida. Su mundo se organizó en torno a lo esencial: cuidar, aprender, avanzar. No tenía lujos, ni siquiera estabilidad, pero sí una claridad feroz sobre lo que quería. No hablaba mal de Ricardo. No tenía tiempo ni energía para el rencor. Todo lo que hacía era por sus hijos y por sí misma, por la mujer que fue silenciada y por la que estaba naciendo con más cicatrices, pero también con más verdad. Cada paso que daba era una declaración: estoy viva y no me voy a esconder. En los pasillos de ese refugio, entre pañales, libros usados y mates compartidos, Lorena se reinventó sin que nadie lo notara. No necesitó grandes gestos ni discursos épicos. Su revolución fue silenciosa, cotidiana, tejida con gestos simples: leer a escondidas, tomar apuntes con una mano mientras alimentaba con la otra, levantarse una y otra vez, porque a veces la verdadera fortaleza no hace ruido, solo permanece. La necesidad de ingresos la llevó a aceptar cualquier trabajo que apareciera: limpieza en oficinas, ayudante de cocina, tareas de mantenimiento, hasta que un día llegó una oportunidad distinta, una vacante de personal de aseo en una universidad pública. El salario era mínimo, el turno nocturno y el trayecto largo, pero algo en ese lugar la atrajo. Quizá era el eco de un sueño antiguo, o simplemente el olor a libros y pasillos llenos de ideas. Comenzó su jornada como cualquier otra trabajadora invisible, recogiendo papeles, limpiando pizarras, barriendo aulas vacías. Mientras otros descansaban, ella trabajaba en silencio, pero su mirada siempre iba más allá del trapeador. Observaba fórmulas olvidadas en pizarras, anotaciones en los márgenes de libros abandonados, conversaciones entre estudiantes que aún resonaban en los pasillos. Era como estar dentro de un mundo que una vez fue suyo, pero desde la sombra. Cada noche encontraba excusas para limpiar más cerca de los laboratorios. Le fascinaban los frascos rotulados, los equipos que brillaban bajo la luz blanca, los experimentos detenidos. En uno de esos turnos encontró un libro de bioquímica sobre una silla. No lo pensó dos veces, lo escondió entre sus cosas y lo llevó al refugio. Esa noche no durmió. Leyó página tras página, reconociendo palabras que creía olvidadas. Su mente despertaba con hambre. Volvió noche tras noche al mismo aula, esperando encontrar más libros olvidados, más apuntes descuidados. A veces se cruzaba con estudiantes que salían tarde y disimulaba, fingía seguir barriendo, pero su curiosidad la empujaba a escuchar, a memorizar fragmentos de clases que apenas alcanzaba a oír. Era como si su vieja vocación, enterrada bajo años de dolor y lucha, empezara a respirar de nuevo, como si algo dentro de ella susurrara: aún estás a tiempo. Una noche, mientras limpiaba un laboratorio con especial esmero, no notó que alguien la observaba desde la puerta. Era el profesor Molina, un hombre de rostro serio y ojos atentos, conocido por su exigencia y carácter reservado. Lorena, concentrada, no lo vio entrar. Estaba copiando ecuaciones de una pizarra en la parte trasera de un volante publicitario. Cuando levantó la vista y lo vio ahí, su corazón se detuvo por un segundo. Pensó que la despedirían, pero el profesor no la interrumpió. Solo se acercó, miró el papel en sus manos y preguntó: ¿entiendes lo que estás copiando? Ella, sin saber si mentir o no, simplemente dijo: sí, al menos la mayoría. Molina la observó con escepticismo, pero también con curiosidad. ¿Dónde estudiaste? En la UNAM, química. El profesor no dijo nada más. Se limitó a asentir con la cabeza y antes de irse, le dejó un libro sobre la mesa. Bioquímica avanzada, segunda edición. Desde ese día, el trato cambió.
Nadie le dio privilegios ni atajos, pero algo se abrió. Molina empezó a dejar libros a propósito. Preguntaba cosas al pasar, pequeñas pruebas disfrazadas de conversación casual. Lorena respondía con timidez al principio, pero pronto esa timidez se transformó en seguridad. Estaba volviendo a hablar el lenguaje que había creído perdido. Y lo más importante, alguien por fin la estaba viendo. Con el tiempo, el profesor le propuso algo impensado. Podrías volver a cursar algunas materias. Como oyente, por ahora. Yo me encargo de pedir el permiso. Lorena no lo podía creer. Sintió vértigo, miedo, emoción. No tenía nada que perder, pero todo por recuperar. Aceptó. Volver a un aula como estudiante, aunque fuera de forma no oficial, era para ella una victoria íntima, silenciosa, pero inmensa. Como volver a casa por primera vez después de una larga guerra. Volver al aula no fue fácil, no solo por el contenido, que exigía horas de estudio y concentración, sino por el miedo latente de no encajar. Lorena era mayor que la mayoría de los estudiantes. Llegaba con una mochila cargada de pañales, libros prestados y latas de comida. A veces entraba después de dejar a los niños con alguna compañera del refugio. Otras no dormía por noches enteras, pero no faltaba, jamás. Molina la integró a su equipo de investigación de manera informal. Le pedía ayuda para clasificar muestras, organizar documentos, revisar datos. Lorena absorbía todo con una precisión quirúrgica. Tenía sed de saber. Cada avance, por pequeño que fuera, era un triunfo personal. No necesitaba reconocimiento, solo necesitaba sentir que por fin su capacidad tenía un lugar donde florecer. Lo que antes era un sueño, ahora tenía forma, nombre, rutina. Poco a poco, otros profesores comenzaron a notarla. Su nombre empezó a circular en pasillos académicos, no como un caso de caridad, sino como alguien brillante, rigurosa, determinada. Una joven investigadora que estaba construyendo su camino desde los escombros. Nadie sabía su historia completa, solo intuían que había atravesado algo difícil, y eso, lejos de restarle, le daba una fuerza silenciosa que inspiraba respeto. Entre experimentos, fórmulas y cuadernos llenos de anotaciones, Lorena volvió a encontrarse. Ya no era la mujer rota, ni la madre desesperada, ni la sombra de una historia ajena. Era ella, con errores, sí, pero también con un talento que nadie más podía reclamar como suyo. Y justo cuando parecía que todo se alineaba, un viejo fantasma cruzó su camino de nuevo, disfrazado de avance científico. Porque el pasado a veces vuelve en forma de traición. Todo comenzó con una simple notificación en el tablón de la facultad. Un anuncio de conferencia. Innovación en compuestos orgánicos aplicados a la purificación de agua, a cargo del doctor Ricardo Almeida. Ese nombre le heló la sangre. No podía ser coincidencia, pero lo era. Era él, el hombre que la había destruido, el padre ausente de sus hijos, ahora vestido de científico respetado, presentando un avance que sonaba terriblemente familiar. Lorena no asistió al evento. No podía, pero alguien le envió un resumen de la presentación. Lo leyó con cuidado, subrayando frases, comparando datos. Cada línea le resultaba más inquietante. Reconocía no solo las ideas, sino los términos, los métodos, incluso una hipótesis que ella había formulado años atrás, cuando todavía cursaba su carrera. Era su investigación, su trabajo, solo que ahora llevaba otro nombre en la portada, el de él. El impacto fue brutal. Sentía como si le hubieran arrancado algo del alma. No era solo una cuestión de propiedad intelectual, era una herida abierta. Esa fórmula no era solo ciencia, era memoria. Era su cuaderno manchado de café, sus noches de insomnio, sus discusiones con profesores, sus pruebas fallidas.
Era el único proyecto que había logrado terminar antes de que su vida se derrumbara. Y ahora estaba en manos de quien la había borrado del mapa. Pasó días en silencio. Le costaba comer, dormir, hablar. Se debatía entre el impulso de denunciarlo y el miedo a no ser creída. ¿Quién le daría crédito a una madre soltera, exlimpiadora, contra una figura pública respetada? Pero dentro de ese dolor también crecía una certeza. No podía dejarlo así. No esta vez. No después de todo lo que había luchado para levantar su voz. Y así, con una mezcla de furia y temblor, comenzó a buscar pruebas. Revisó antiguos correos electrónicos, notas escritas a mano, borradores guardados en un pendrive que milagrosamente aún funcionaba. Todo estaba allí. Fechas, fórmulas, observaciones, registros. La evolución de su proyecto estaba documentada con un nivel de detalle que ningún impostor podría replicar. Era como encontrar un mapa del tesoro enterrado en su propia memoria. No había duda. Aquello que él presentaba como novedad era, en realidad, un eco deformado de su propio trabajo. Consultó con un profesor de confianza, sin dar demasiados detalles al principio. Le mostró parte del material, habló de forma hipotética. El profesor, tras revisar los documentos, frunció el ceño. Esto tiene potencial, pero también un problema. Si lo que dices es cierto, hay una infracción grave aquí. ¿Sabes cómo llegó esta información a manos de ese investigador? Lorena asintió en silencio. Lo sabía. Lo había compartido con Ricardo cuando aún eran pareja, ingenuamente, sin reservas. La traición no era solo personal, era profesional, ética, humana. Lo que más le dolía no era que él hubiese usado su idea, era que la había hecho pasar como propia, sin siquiera mencionarla, como si ella nunca hubiera existido, como si todo lo que era su mente, su esfuerzo, su historia, pudiese ser simplemente eliminado del relato. Borra y escribe encima, como si la verdad fuera un documento editable. Esa noche, mientras sus hijos dormían profundamente, Lorena se sentó frente a una libreta nueva. Empezó a escribir, esta vez no solo apuntes técnicos, sino una carta, una narración detallada de cómo surgió la investigación, cómo fue compartida y cómo terminó en manos equivocadas. No sabía aún qué haría con esa carta, pero sabía que escribirla era un acto de reparación. No podía permitir que el silencio volviera a ganar. A la mañana siguiente, Lorena solicitó una reunión con el comité ético de la universidad. No fue fácil conseguirla. Le pusieron trabas, le pidieron justificar su interés, llenar formularios interminables, pero no se rindió. Sabía que esa lucha no era solo por ella, era por todas las voces ignoradas, por cada mujer cuyo talento había sido apropiado, por cada historia científica silenciada detrás de una figura masculina con buenos contactos. Durante la reunión, expuso su caso con documentos en mano. Mostró fechas, esquemas, hasta pruebas gráficas de su redacción original. Los miembros del comité se miraban entre sí, incómodos. Algunos se mostraban genuinamente preocupados. Otros simplemente querían evitar un escándalo. No había aún una resolución, pero la semilla estaba plantada. Y eso era suficiente para empezar a romper el muro. Mientras tanto, en la facultad, los rumores empezaban a circular. Que una extrabajadora de limpieza estaba reclamando autoría intelectual sobre una patente millonaria. Que una investigación clave podría estar manchada por plagio. Nadie decía nombres, pero las piezas empezaban a encajar. Ricardo, al enterarse, reaccionó con soberbia, negó todo, desestimó la acusación como fantasías de una mujer resentida. Pero por dentro algo comenzaba a desmoronarse. Lorena, por su parte, no buscaba fama ni compensaciones económicas. Quería algo mucho más profundo, que la verdad tuviera un lugar,
que su historia no fuera contada por otros, ni borrada por conveniencia. Y aunque aún no sabía qué consecuencias tendría todo esto, entendía que ya no podía detenerse, porque a veces reclamar lo que es tuyo no es un acto de ego, sino un acto de dignidad. La noticia le llegó por un correo breve, casi frío. Se ha iniciado una revisión formal sobre la autoría de la patente presentada. Ricardo lo leyó 3 veces antes de entender el peso real de esa frase. Enseguida se levantó de su silla, como si el aire de la oficina se hubiera vuelto tóxico. Cerró la puerta, soltó una maldición y se quedó de pie, solo, mirando a la nada. Sintió un temblor en el pecho, una punzada que no era solo rabia, era miedo. Negó todo, por supuesto, ante su equipo, ante los socios, ante los amigos. Una ex resentida que quiere atención, dijo. Un ataque personal disfrazado de reclamo profesional. Pero su voz, aunque firme, comenzaba a resquebrajarse por dentro, porque sabía que no estaba limpia. Sabía que había tomado esa investigación en un momento en que Lorena ya no tenía cómo defenderse. Y sabía, en el fondo, que eso lo perseguiría tarde o temprano. Esa noche, solo en su apartamento, Ricardo se sirvió un whisky sin hielo y se dejó caer en el sofá. No encendió la televisión, no puso música, solo se quedó en silencio, escuchando ese zumbido interior que le decía que algo había cambiado, que el pasado que creyó sepultar ahora tenía rostro, voz y pruebas, que no estaba soñando. Lorena lo había enfrentado y tenía con qué hacerlo. No se trataba solo de la patente, se trataba de él, de quién era. Cerró los ojos y la vio. No a la mujer que irrumpió en su fiesta, no a la figura pública que lo desafiaba ahora, sino a la Lorena de antes, la que se reía cuando derramaba café sobre sus apuntes, la que dormía con libros abiertos sobre el pecho, la que confiaba ciegamente en él. Sintió una punzada en el estómago. Y por primera vez en años, el arrepentimiento se asomó, no como un castigo externo, sino como una grieta interna imposible de sellar. Al día siguiente, asistió a una reunión con sus abogados. El tono fue seco, corporativo, clínico. Ellos hablaban de riesgos, de posibles sanciones, de cómo blindar la empresa. Ricardo asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Cada palabra legal sonaba hueca frente al peso de lo que realmente estaba en juego. No era una demanda lo que lo inquietaba, era el hecho de que, por más que ganara en los papeles, ya había perdido algo más valioso, su integridad. En un intento de despejarse, fue al laboratorio de la empresa, ese que tanto le gustaba mostrar en entrevistas. Pero algo había cambiado, nada le entusiasmaba. Los tubos de ensayo, los informes impresos, los gráficos de resultados, todo le parecía distante, ajeno. Se preguntó cuándo había dejado de amar la ciencia y había empezado a usarla como una fachada. Se sintió vacío, como si todo lo que había construido estuviera sostenido por columnas que comenzaban a resquebrajarse. En la noche no pudo dormir. Recorrió el apartamento en penumbra, con una copa que no tocó y el teléfono en la mano, como si esperara un mensaje que no llegaría. Entró a las redes sociales y buscó el perfil de Lorena. No había publicaciones recientes, solo algunas fotos antiguas, discretas. Una de ellas lo impactó. Lorena en un parque, con 3 niños corriendo a su alrededor. Su estómago se encogió. No necesitó hacer cuentas. Eran suyos. Siempre lo supo, aunque lo negara. Se sentó en la cama y se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué tipo de hombre había sido? ¿Qué clase de padre? No tenía respuestas. Solo una culpa espesa que se le pegaba a la piel como barro. Pensó en escribirle, pero no sabía por dónde empezar. ¿Qué se dice cuando uno destruyó tanto? ¿Qué palabra cabe cuando el silencio fue su arma más larga? Lo único claro era que ya no podía seguir como si nada hubiera pasado. Y, por primera vez, quiso reparar.
Los días siguientes fueron una mezcla de inercia y desasosiego. Ricardo seguía yendo a la oficina, atendía llamadas, firmaba documentos, pero estaba ausente. Los colores del mundo se le habían apagado. Los elogios ya no lo alimentaban. Las noticias sobre su investigación, antes motivo de orgullo, ahora le provocaban náusea. Y en medio de todo, esa imagen persistía. 3 niños corriendo, riendo, sin saber quién era él. Decidió buscar ayuda, no para justificarse, sino para entender. Empezó terapia casi con vergüenza. Al principio hablaba poco, con frases frías y medidas, pero poco a poco el muro comenzó a ceder. Habló de Lorena, de su infancia, de cómo aprendió que amar era controlar y que perder el control era lo peor que podía pasar. Y ahí entendió algo que nunca había querido ver. Su expulsión de Lorena no fue por traición, fue por miedo, a no poder dominar lo que sentía por ella. Una tarde, mientras hojeaba un cuaderno viejo, encontró una nota escrita por Lorena en sus primeros meses juntos. No me importa tu éxito, me importa que te quedes cuando lloro. La leyó una y otra vez, sintiendo cómo esas palabras, simples y reales, lo atravesaban. Había pasado años construyendo una versión de sí mismo a prueba de emociones. Pero esa versión no sabía cuidar, no sabía escuchar, no sabía amar, y eso le había costado todo. Fue entonces cuando decidió escribir una carta, no para limpiar su imagen, no para que lo perdonaran, sino para asumir por fin su parte. Tomó una hoja en blanco, respiró hondo y empezó. Lorena, no espero que leas esto, pero necesito escribirlo. Y mientras las palabras surgían, comprendió que ese acto, tan pequeño, tan íntimo, era el inicio de algo nuevo. No de una redención instantánea, pero sí de una conciencia que por fin despertaba. El primer encuentro no fue planeado. Ricardo fue al parque donde Lorena solía llevar a los niños, no para abordarlos, sino para mirar de lejos. Se sentó en una banca, incómodo, nervioso, con las manos apretadas sobre las rodillas. Los vio correr, jugar, caerse y levantarse. Eran 3, idénticos pero únicos, con una energía que desbordaba. Al verlos, algo en su pecho se movió. No era culpa, era un anhelo profundo, una nostalgia de algo que nunca había vivido. Pasaron semanas hasta que se atrevió a acercarse. Lo hizo con torpeza, sin saber bien qué decir. Fue Lorena quien le permitió con cautela compartir un momento. Nada grandioso, solo una tarde en la plaza, en pelota, una conversación casual. Los niños, curiosos, lo miraban como quien reconoce un rostro en un sueño. ¿Tú quién eres?, preguntó uno. Ricardo se agachó, miró al pequeño a los ojos y dijo la verdad. Soy tu papá, si me dejas serlo. No hubo abrazo, ni lágrimas, ni escenas de película. Solo silencio. Los niños se miraron entre ellos y luego siguieron jugando, pero lo dejaron quedarse. Le ofrecieron una rama como espada, le enseñaron el nombre de un árbol, y en ese gesto simple, sin palabras, le abrieron una puerta. Ricardo lo sintió. No era aceptación total, pero sí una rendija por donde podría empezar a entrar, con humildad, con tiempo, sin exigencias. Desde ese día empezó a aparecer, no todos los días, no con promesas, solo con presencia. Llevaba meriendas, escuchaba sus historias, reía de sus chistes malos, se sentaba en el suelo, se ensuciaba, aprendía sus ritmos, y aunque los niños aún lo llamaban ese señor, también empezaron a buscarlo con la mirada cuando algo le salía bien. Y eso para él fue más que un título, fue un principio, una semilla. Con el paso de los días, Ricardo comenzó a notar los detalles. El que siempre pedía el jugo sin hielo, el que no soportaba que le tocaran el pelo, el que lloraba en silencio cuando se caía. Cada uno tenía su propio mundo, sus propios códigos, sus pequeñas manías. No eran un grupo uniforme, eran individuos. Y él, por primera vez, los estaba conociendo.
no como un observador externo, sino como alguien que quería ser parte. Llevó un cuaderno y comenzó a tomar notas, no científicas, sino humanas, cosas como: a Mateo le da miedo la oscuridad, Lucas odia el brócoli, Simón dibuja cohetes todo el tiempo. Eran datos simples, sí, pero para él eran descubrimientos, información valiosa que le permitía entrar sin invadir. Aprendía a preguntar antes de tocar, a escuchar antes de corregir. Era una paternidad silenciosa, sin autoridad impuesta, basada solo en presencia. Lorena observaba desde cierta distancia. No intervenía, pero tampoco olvidaba. Estaba atenta. Cada movimiento de Ricardo era medido con los ojos de quien ha sido herida. No confiaba del todo, pero tampoco quería impedir el vínculo. Sabía que esos niños tenían derecho a conocer a su padre, si él estaba dispuesto a ganarse ese lugar. Y aunque no decía mucho, había algo en su forma de mirarlo que empezaba a cambiar. Una mezcla de duda, memoria y leve esperanza. Un día, mientras empacaban juguetes para irse, uno de los niños, Lucas, le dijo sin mirarlo: ¿vas a venir mañana también? Fue una pregunta simple, casi casual, pero Ricardo sintió cómo el corazón se le encogía. Asintió con una sonrisa contenida. Sí, si tú quieres, sí. Y en ese instante comprendió que el camino no estaba hecho de grandes gestos, sino de respuestas así, pequeñas, constantes, verdaderas. Con el tiempo, los niños empezaron a llamarlo por su nombre. No papá, aún no, pero Ricardo ya no sonaba ajeno. Lo buscaban cuando algo se rompía. Le pedían que les atara los cordones. Se reían cuando él se equivocaba jugando. Era una confianza que no se construía con discursos, sino con meriendas compartidas, con rodillas raspadas curadas, con una mano torpe y un beso en la frente. Detalles que no salían en fotos, pero que tejían lazos. Una tarde de lluvia, se refugiaron todos bajo una lona improvisada. Ricardo sacó de su mochila un cuaderno seco y comenzó a contarles una historia inventada sobre 3 hermanos que construían un cohete para llegar a un planeta llamado Perdón. Los niños lo escuchaban fascinados, corrigiendo partes, proponiendo nombres, riéndose. Cuando terminó, uno de ellos dijo bajito: «Ese planeta existe, ¿no?». Y Ricardo, con la voz temblando, respondió: «Sí, ustedes ya me están llevando hasta allá». Poco a poco, también se acercó a las rutinas escolares. Asistió a una presentación de dibujo, compró materiales para una maqueta, ayudó con una tarea de ciencias que hablaba, curiosamente, sobre el ciclo del agua. Lorena lo observaba sin intervenir, y aunque no intercambiaban palabras profundas, empezaron a compartir silencios menos tensos. Un gracias aquí, un te espero a las 5 allá. Gestos mínimos que en otros tiempos hubieran pasado desapercibidos. Ahora eran puentes. Ricardo no buscaba borrar el pasado. Sabía que no podía, pero sí podía estar, día tras día, sin exigencias, sin presiones. Y eso, lentamente, comenzaba a hacer efecto. Porque a veces el amor no llega como una explosión, sino como una gota constante que, sin hacer ruido, ablanda la piedra. Y aunque aún quedaban verdades por enfrentar, él ya había decidido que su lugar estaba allí, en la cotidianidad, en los juegos, en las segundas oportunidades. Durante años, Lorena había sospechado que Ricardo no había actuado solo. La precisión con la que se construyó la mentira que la expulsó de su vida no podía haber sido obra de una sola persona. Los mensajes falsos, las imágenes manipuladas, la sincronía de los hechos, todo apuntaba a una mente meticulosa, y un nombre siempre le venía a la cabeza: Sofía, la mujer en la que había confiado como mentora, como amiga, como hermana mayor. Sofía había sido su referente en la universidad, la que la impulsaba, la que la guiaba, la que parecía celebrar cada uno de sus logros, hasta que, de pronto,
se volvió distante, fría. Algo cambió entre ellas justo antes de que Lorena fuera expulsada. Y ahora, tantos años después, la intuición tomaba forma de certeza. Había una traición más, profunda, más doliente porque venía de alguien que decía quererla. Y detrás de Sofía siempre estaba Julio, el eterno segundo al mando. Lorena preparó su encuentro con la meticulosidad de un juicio. No improvisó. Reunió correos antiguos, grabaciones de conversaciones olvidadas, documentos cruzados. No buscaba venganza, sino verdad. Y cuando por fin los reunió en una pequeña sala de la universidad, ella, con voz tranquila, ellos, con falsa cortesía, no dejó espacio para escapatorias. No vine a hacer escándalo, vine a pedirles que digan lo que callaron cuando más me dañó. Sofía fingió sorpresa. Julio desvió la mirada, pero bastaron 3 frases certeras y una copia de un correo que jamás pensaron que ella guardara para romper la fachada. Las defensas cayeron una por una. Julio fue el primero en hablar. La voz le temblaba como quien se enfrenta a un espejo por primera vez. Admitió que habían armado todo, que había miedo, que no querían que Lorena destacara más que Ricardo, que la querían lejos, porque brillaba demasiado. Lorena escuchaba en silencio, no interrumpía, no gritaba, solo dejaba que las palabras los envolvieran a ellos mismos, porque a veces la mayor fuerza está en no reaccionar, en dejar que el peso de la culpa se desplome solo. Sofía intentó justificarse. Habló de jerarquías, de presiones, de decisiones institucionales. Pero sus ojos evitaban los de Lorena, porque no hay discurso que tape el vacío que deja una traición de confianza. «Sabías que yo estaba embarazada», dijo Lorena sin elevar la voz. «Sabías lo que implicaba dejarme en la calle. Sabías que no tenía a nadie». La sala se llenó de un silencio denso. Sofía bajó la cabeza. No negó, solo murmuró un «lo siento», que sonó más a vergüenza que a arrepentimiento. Julio apenas podía sostenerse en la silla. Tenía las manos sudadas, el rostro pálido. Por primera vez, no parecían figuras de poder. Eran simplemente 2 personas cobardes frente a la verdad. Lorena sacó su teléfono. «No vine solo a escucharlos, vine a dejar constancia», y presionó el botón de grabación. En ese momento ambos se tensaron, pero no dijeron nada más, porque lo que debía ser dicho ya había salido. Esa confesión, aunque no gritada, era clara. Tenía nombres, fechas, motivaciones, no para exponerlos públicamente, al menos no aún, sino para proteger su propia historia, para finalmente tener un testimonio de su verdad. Antes de irse, los miró a los ojos. «No me interesa arruinarles la vida, me interesa recuperar la mía y asegurarme de que lo que me hicieron no se repita con nadie más». Se levantó y caminó hacia la puerta con paso firme. No necesitaba justicia ruidosa. Lo que había conseguido era más profundo: romper el silencio. Y en ese acto, sin amenazas ni escándalos, había tomado el control de una historia que le habían robado durante años. Al salir de la sala, Lorena sintió algo que no había experimentado en años: ligereza. No porque el daño se hubiera deshecho, eso era imposible, sino porque ya no lo cargaba sola. Por fin, quienes la silenciaron tuvieron que hablar. Por fin, el peso de la mentira cambió de hombros. Caminó por el pasillo largo de la facultad como si sus pasos tuvieran otro ritmo, más firme, más propio. No era una venganza, era una liberación. Guardó la grabación en varios lugares, la transcribió, la protegió. No sabía aún si la usaría legalmente, pero tenerla le daba poder. Un poder que no venía de humillar, sino de saber. De poder mirar a los ojos a cualquiera y decir: «Esto fue real. Esto pasó y sobreviví». En el pasado ellos controlaban la narrativa. Hoy, por fin, la historia tenía su voz, su nombre, su punto de vista, y eso ya era un acto de justicia.
Esa noche en casa les preparó a los niños una cena especial. No les contó lo que había pasado, pero les sonrió diferente, más tranquila, más conectada. Jugaron a las adivinanzas hasta que se quedaron dormidos uno por uno, enredados entre mantas y risas, y mientras los observaba, Lorena se permitió algo nuevo, imaginar el futuro, no como una amenaza, sino como un territorio a construir con sus propias manos, a su manera, porque había algo que entendía ahora con claridad. El silencio no es paz cuando es impuesto, y la dignidad no se recupera esperando justicia. Se reconstruye paso a paso, palabra a palabra, acto a acto. Lo que había hecho ese día no se vería en los titulares, no llenaría auditorios, pero era revolución pura. Y aunque aún faltaban batallas, Lorena sabía que la verdad, dicha desde la serenidad, es una semilla imposible de detener. El auditorio estaba lleno, rostros atentos, cámaras encendidas, traductores murmurando en cabinas de cristal. Era una conferencia internacional sobre ética científica y responsabilidad social. Lorena, ahora reconocida por su trabajo en el desarrollo de soluciones sostenibles, había sido invitada a hablar. Su nombre aparecía en el programa junto a investigadores de renombre, pero ella no traía una presentación brillante. Traía una verdad cruda y necesaria. Subió al escenario con paso sereno, no vestía trajes de lujo ni hablaba con tecnicismos, pero cada palabra suya tenía peso. Habló de la ciencia como herramienta de transformación, pero también como campo de poder. De cómo las instituciones, cuando no son éticas, silencian voces incómodas. De cómo se puede robar una idea, un crédito, una trayectoria, y convertirlo en prestigio ajeno. Y todo sin nombrar a nadie, porque no hacía falta. En las primeras filas, algunos ejecutivos intercambiaban miradas inquietas. Sabían de quién hablaba, aunque ella nunca lo dijera. Las palabras de Lorena no eran una denuncia directa, eran un espejo, y muchos de los que estaban allí, al mirarse en él, no les gustó lo que vieron. Habló también de mujeres expulsadas del saber, de jóvenes talentos desperdiciados, de la necesidad de crear espacios donde la ciencia no sea privilegio, sino derecho. El auditorio guardó silencio. No un silencio incómodo, sino reverente, porque lo que ella había dicho no se podía debatir con datos ni refutar con estadísticas. Era experiencia vivida, era dolor convertido en propuesta. Y mientras los aplausos crecían, ella no sonreía con soberbia, sonreía con la calma de quien sabe que, finalmente, la verdad encontró su espacio. No necesitaba que la validaran, solo que la escucharan, y eso, por fin, estaba ocurriendo. Horas después de la conferencia, los fragmentos del discurso de Lorena circulaban por redes sociales, artículos académicos y medios especializados. Sin mencionar nombres, había dejado una marca imborrable. Investigadores jóvenes compartían sus palabras como manifiesto. Mujeres en ciencia citaban sus frases como bandera. Y dentro de Almeida Corp, el ambiente cambió como si una tormenta se hubiera colado por los pasillos sin avisar. Los inversionistas comenzaron a hacer preguntas. Pedían informes internos, buscaban garantías. Algunos retiraron fondos, otros exigieron una auditoría. La empresa, antes símbolo de innovación, ahora era sospechosa de prácticas cuestionables. Ricardo, que había evitado la conferencia por consejo de sus abogados, recibió el resumen en un correo sin asunto enviado por un colega que solo escribió: «Deberías verlo, te va a doler». Y lo hizo. Lo vio entero, sin pausas. Reconoció cada metáfora, cada pausa cargada, cada mirada sostenida. No había odio en Lorena, solo verdad. Una verdad tan clara que no necesitaba acusar para golpear. Terminó el video en silencio, no por sorpresa, sino por vergüenza. Era el retrato de lo que había hecho.
y de lo que había elegido no ser. Sabía que la caída de la empresa no sería inmediata, pero ya había comenzado, desde adentro. Mientras tanto, Lorena regresó a casa sin celebrar. No había trofeos, ni entrevistas, ni homenajes, solo sus hijos corriendo a abrazarla, preguntando si había hablado de las cosas importantes. Ella se agachó, los besó y les dijo: sí, hablé, pero no de lo que pasó. Hablé de lo que tiene que cambiar. Y en esa frase estaba todo, porque el objetivo nunca fue destruir, fue alumbrar, y en medio del derrumbe había semillas de algo nuevo. Las consecuencias no se hicieron esperar. En los días siguientes, antiguos empleados comenzaron a hablar. Anónimos al principio, luego con nombre y apellido. Relatos de plagios, presiones, silencios forzados. La imagen impoluta de Almeida Corp se desmoronaba como un castillo de cartas. Las universidades con las que colaboraban suspendieron convenios. La comunidad científica comenzó a revisar artículos, a cuestionar patentes, a exigir transparencia. Ricardo, enfrentado a la realidad, no intentó defenderse. Por primera vez en su vida profesional, no preparó argumentos, ni giró versiones, ni buscó culpables. Asumió su parte en la caída, no solo por lo que había hecho, sino por lo que había permitido, porque a veces el verdadero daño no lo causa quien actúa mal, sino quien calla sabiendo que algo está mal. Y él había callado mucho, demasiado. Lorena, por su parte, no intervino en los procesos legales. No presentó demandas ni buscó indemnizaciones. Sabía que lo más valioso ya lo había recuperado: su historia, su voz, su lugar. Y entendía que a veces la justicia más profunda no es la que se dicta en un juzgado, sino la que se instala en la conciencia colectiva. El mensaje estaba dado, y si había servido para que alguien más no fuera silenciado, entonces había valido la pena. El escándalo pasó lentamente de ser noticia de portada a formar parte de una conversación más amplia, una conversación sobre ética, sobre poder, sobre género, sobre memoria. Y en esa nueva narrativa, Lorena no era víctima ni heroína, era faro, una mujer que decidió no callar, que convirtió su dolor en palabra y que sin pretenderlo terminó removiendo estructuras. Porque a veces lo más revolucionario es simplemente contar lo que nos hicieron y seguir de pie. Ricardo no volvió a ser el mismo, y eso no era algo malo. Dejó de buscar protagonismo, de intentar corregir el rumbo con grandes gestos. En lugar de eso, comenzó a estar. Acompañaba a los niños a la escuela, los escuchaba contar sus sueños disparatados, aprendía a cocinarles sus platos favoritos, aunque a veces terminaran comiendo cereal. Su presencia ya no era un esfuerzo, era un hábito, una raíz que, sin hacer ruido, empezaba a crecer. Lorena, al principio, lo observaba con la distancia justa. No se trataba de abrir la puerta de su corazón, sino de no cerrarla del todo. Veía cómo Ricardo recogía juguetes, respondía a preguntas imposibles, se sentaba en el suelo sin importar el traje. No le pedía nada, solo mostraba constancia. Y eso, en alguien que antes desaparecía ante cualquier conflicto, era una forma de amor que ella nunca había conocido. Un amor sin exigencia. Empezaron a compartir espacios, ir juntos a reuniones escolares, asistir a alguna función del jardín, incluso quedarse tomando café en silencio mientras los niños jugaban. No hablaban del pasado, no discutían el dolor, pero algo nuevo se estaba tejiendo entre ellos: respeto. No el que viene por obligación, sino el que se gana con el tiempo, con los gestos diarios, con la capacidad de no herir donde antes hubo heridas. Una tarde, uno de los niños se lastimó la rodilla. Nada grave, pero lloraba desconsolado. Ricardo fue el primero en agacharse, en limpiarle la herida con torpeza, en abrazarlo sin palabras. Lorena lo vio, no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo.
Y ahí entendió algo que había tardado en nombrar. Él no era el mismo hombre que la había echado. Era otro, roto, sí, arrepentido también, pero más humano. Y eso, tal vez, era el primer paso hacia algo más sincero. El perdón no llegó como un acto solemne, ni como una conversación dramática. Llegó en los gestos mínimos. Un café servido sin preguntar, una sonrisa compartida tras un mal chiste de los niños, una caminata en silencio después de dejarlos en el colegio. Eran acciones que no se anunciaban, pero que tejían una nueva intimidad. No la de los amantes que vuelven, sino la de dos adultos que eligen la calma después de la tormenta. Un domingo cualquiera, mientras los niños dibujaban en el piso, Ricardo dijo algo inesperado. «Gracias por no haberme cerrado la puerta del todo». Lorena lo miró sorprendida. No respondió de inmediato. Solo se quedó ahí, en ese instante suspendido, sintiendo el peso y la humildad de esas palabras. No eran un pedido, eran un reconocimiento, y en ellas había algo que tocaba fibras profundas, la capacidad de reparar sin prometer. A partir de ese día empezaron a reír más, a disfrutar de los momentos en los que no había nada que probar ni que explicar. Cocinar juntos, leer cuentos por turnos, debatir sobre qué película ver. El pasado aún vivía entre ellos, pero ya no dictaba cada paso. Había dejado de ser una sombra para convertirse en una historia compartida. Una historia que, con todos sus quiebres, también era parte del tejido que los unía. Los niños, intuitivos como suelen ser, notaban el cambio. Ya no preguntaban si papá iba a volver. Sabían que estaba, que se quedaba, que no era perfecto pero era constante. Y en sus dibujos, donde antes solo aparecía mamá, ahora había un hombre con barba, un poco torpe, siempre sonriendo. No necesitaban entender de justicia ni de redención. Solo sabían que había amor. Y ese amor, aunque remendado, era real. Una noche, mientras los niños dormían, Lorena y Ricardo compartían una infusión caliente en el balcón. Hacía fresco, pero no frío. Ninguno hablaba. No hacía falta. Era uno de esos silencios llenos de cosas no dichas, pero entendidas. Ricardo, después de unos minutos, rompió el momento con voz baja. «No espero que me ames de nuevo, pero sí que me dejes cuidar de lo que un día destruí». Lorena no respondió con palabras, solo apoyó su cabeza brevemente en su hombro, y eso, en su lenguaje, era un sí. Los días que siguieron no fueron perfectos. Hubo cansancio, discusiones, desacuerdos sobre tareas o rutinas, pero también hubo acuerdos, risas, descubrimientos. La familia, lejos de ser una imagen idealizada, se convirtió en un espacio real, imperfecto, pero sólido. Una casa donde todos aprendían juntos a sanar, donde el perdón no era una meta, sino una práctica diaria, a veces torpe, pero siempre sincera. Lorena seguía con su carrera académica, sus investigaciones, sus conferencias. Ricardo, lejos de ese pedestal corporativo que lo aislaba, trabajaba en proyectos sociales, enseñando a otros lo que aprendió a golpes, que el poder sin conciencia es solo una máscara y que el verdadero legado es el que se deja en las personas que tocamos de cerca. Sus caminos no eran idénticos, pero se cruzaban todos los días en lo esencial. Y así, sin grandes declaraciones ni escenas épicas, nació una nueva forma de estar juntos. No como antes, no como lo que fue, sino como lo que eligieron construir, paso a paso. Porque a veces, las segundas oportunidades no llegan con fuegos artificiales, sino con la capacidad de mirar al otro y decir, «Aquí estoy, esta vez me quedo». La propuesta llegó desde Canadá, un puesto en un centro de investigación de renombre, con todos los recursos que Lorena nunca había tenido, con estabilidad económica, prestigio y proyección internacional. Era el tipo de oportunidad que años atrás habría parecido un sueño imposible.
Su nombre estaba en la lista de finalistas. Solo faltaba una firma, una decisión. Y, curiosamente, por primera vez en mucho tiempo, Lorena no supo qué responder de inmediato. Pasó días pensando. Hizo listas, habló con colegas, imaginó escenarios. Canadá ofrecía certezas, avances, reconocimiento. Pero en casa había otra cosa. No era solo Ricardo. Eran sus hijos, sus rutinas, los pequeños rituales del día a día, las mochilas preparadas por la noche, los desayunos a medio terminar, los dibujos colgados en la pared. Era ese caos amoroso que no aparece en los contratos, pero que le recordaba a cada instante por qué empezó a luchar. Una tarde, mientras esperaba que los niños salieran de la escuela, se encontró observando a otras madres. Algunas corrían apuradas, otras conversaban entre ellas. Muchas sonreían sin darse cuenta. Y Lorena pensó en todo lo que había aprendido fuera de los laboratorios. La ciencia le había dado herramientas, pero la maternidad, la calle, el dolor y la ternura le habían dado sabiduría. Y entendió que no quería irse para seguir creciendo. Quería quedarse para seguir floreciendo. Esa noche leyó con calma la carta de aceptación. Respiró hondo y con una serenidad que venía de lugares muy hondos, escribió su respuesta. Agradeció la oportunidad, expresó su admiración y declinó. No porque se conformara, sino porque había elegido. Y esa elección no era una renuncia, era una afirmación. Se quedaba porque aquí, justo aquí, era donde su historia se hacía raíz. Al día siguiente, Lorena caminó por el campus donde una vez fue invisible, ya no como empleada de limpieza, ni como estudiante de paso, ni como sombra de nadie. Caminó como una mujer que construyó su lugar sin pedir permiso. Saludos, sonrisas, respeto genuino. Pero lo que más la conmovió fue una joven que se le acercó tímidamente y le dijo: «Gracias por hablar como habló. Me hizo sentir que yo también puedo quedarme». Porque quedarse para muchas no era sinónimo de estancamiento, era resistencia, era presencia, era la decisión consciente de echar raíces donde una vez te arrancaron. Lorena entendía eso ahora. No necesitaba irse para probar su valía. El mundo no estaba solo allá afuera. También estaba aquí, en cada aula que recorría, en cada charla con una estudiante, en cada mirada que antes la evitaba y ahora la buscaba. Esa semana organizó un taller abierto para madres que querían volver a estudiar. No era parte de su contrato, ni un proyecto financiado. Era un acto de devolución, de red, de círculo que se cierra y se abre al mismo tiempo. Y en medio de cuadernos, niños en brazos y miradas cansadas pero hambrientas, Lorena sintió algo que no había sentido nunca en un congreso: pertenencia. Volver a casa después de cada día no era rutina, era una celebración silenciosa. Encontrarse con los dibujos nuevos de sus hijos, con los cuentos sin terminar, con la sopa que Ricardo intentaba replicar viendo tutoriales. Ya no soñaba con escapar, soñaba con permanecer, con estar, con construir, porque entendía que no siempre la plenitud está en llegar más lejos, sino en atreverse a quedarse donde una vez fuiste arrancada. El día en que le preguntaron si no se arrepentía de haber dicho no a la oferta internacional, Lorena sonrió sin responder de inmediato. No porque dudara, sino porque no sabía cómo explicar algo tan profundo con palabras simples. Cómo explicar que por primera vez no sentía que faltaba algo, que estar en su lugar, con su gente, con su historia, completa, con sus luces y sombras, era exactamente donde quería estar. Aquella noche, en la calma del hogar, con los niños dormidos y la casa en semioscuridad, se sentó frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, sus urgencias, su movimiento. Adentro, solo el tic-tac del reloj y el aroma a té recién hecho. Ricardo apareció en silencio, le puso una manta sobre los hombros y se sentó a su lado.
No dijeron nada, no hacía falta. Ambos sabían que por primera vez estaban exactamente donde querían estar. Lorena pensó en la palabra futuro. Durante años la había sentido como una huida, una promesa distante, un lugar que debía alcanzar para dejar atrás el dolor. Ahora, en cambio, el futuro le parecía una extensión del presente, algo que se construye cada día, no con grandiosos planes, sino con elecciones silenciosas, firmes, conscientes, como quedarse, como volver a confiar, como criar, enseñar, respirar, aquí. Y así, sin discursos finales ni aplausos, cerró un ciclo. No como se cierran los libros, sino como se cierran las heridas, despacio, con cuidado, con memoria. Había encontrado su lugar no en lo que había perdido, sino en todo lo que eligió recuperar, porque a veces lo más revolucionario no es irse a conquistar el mundo, es mirar lo que te rodea y decidir quedarte a construirlo. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te tocó, si te hizo pensar en silencios que duelen o en verdades que liberan, este espacio también es tuyo. Me encantaría saber desde dónde nos acompañaste. Escribí en los comentarios tu país y ciudad, porque cada historia se siente distinta, dependiendo de dónde la escuchamos y desde dónde la vivimos.